Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 30 de enero. La lección se titula Un sacerdote en representación de los seres humanos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, venimos a usted para alabarle, para decirle: Señor, gracias. Gracias por tu tierno cuidado. Gracias por amarnos, aunque somos pecadores. Gracias por su perdón. Señora, ha iniciado este nuevo día. Suplicamos que sea usted el que reine en nuestra mente, para que así podamos darle honra y gloria a su nombre. Santo Espíritu, háblenos en esta mañana. Tráiganos el maná que necesitamos para el día de hoy. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un sacerdote en representación de los seres humanos. Vamos a ver cuál es el papel del sacerdocio. Y también veremos, de acuerdo a los pasajes de Hebreos capítulo 5, del 1 al 10, cómo cumple el Señor Jesús ese papel. Leamos en Hebreos capítulo 5, del 1 al 10. Ahí nos va a describir el papel del sacerdocio. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso también Cristo se glorificó. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veremos allí
en esos primeros versículos vamos a encontrar 12 cualidades de un sumo sacerdote, las cuales se enumeran allí en Hebreos capítulo 5, del 1 al 4. Allí hay 12 cualidades para el sumo sacerdote. En primer lugar, la descripción del trabajo. Cada sumo sacerdote es, primero, elegido entre los hombres. Segundo, seleccionado a favor de los hombres. Tercero, está ante la presencia de Dios. Cuarto, es designado para presentar ofrendas y sacrificios. Quinto, por los pecados. Sexto, es paciente con los ignorantes y extraviados. Séptimo, adolece de la debilidad humana. Además, número 8, debe presentar una ofrenda por sus propios pecados. Noveno, así como por los del pueblo. Décimo, nadie puede tomar este honor por cuenta propia. 11, sino solo el que es llamado por Dios. Y 12, como en el caso de Aarón. Ahí están todo eso en los versículos del 1 al 4. Ahora veamos qué más nos enseña el día de hoy. Como dice allí, el propósito básico de un sacerdote o de un sumo sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. O sea que el sumo sacerdote viene a ser el representante, el abogado entre dos que están en conflicto. En este caso, el ser humano está en conflicto con Dios. Y el propósito básico de un sumo sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué dice cómo deben de ser? Misericordiosos y comprender las debilidades humanas. Téngalo todo eso presente, porque como nos dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros vamos a leerlo para que desde ya vayamos mirando de que lo que el sumo sacerdote en el tiempo antiguo era llamado a hacer, y que nuestro Señor Jesucristo también tomó esa responsabilidad, Él la delega también en usted y en mí. Porque nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado
misericordia. Así que lo que nos está enseñando la lección del día de hoy del sumo sacerdote o del sacerdocio, nos lo está enseñando para que vivamos de esa manera. Pero veremos aquí a nuestro Señor Jesucristo, porque ese mismo rol que nos enseña Hebreos 5 del 1 al 4, también es para nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el verso 5, por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Ya vemos aquí que en Hebreos 5 del 5 al 10, Pablo, como dice ahí la lección, muestra que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó, como dice Hebreos 5, 5, 6, y además Jesús nos entiende porque Él también sufrió como humano. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Jesús no fue tomado de entre los hombres. ¿Por qué? Jesús era de procedencia divina, pero adoptó la naturaleza humana para, entre otras cosas, servir como sacerdote en nuestro favor. El Señor Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Recuerde que el Espíritu Santo fue, como le dijo el ángel a María, vendrá el Espíritu Santo y te hará sombra. No es que María iba a tener relaciones con alguien para quedar embarazada. Solamente fue el depósito humano para que el Verbo tomase la naturaleza nuestra y tenía que estar como un ser humano 9 meses en el vientre de una mujer, en este caso de la Virgen María, y luego nacer como nacemos nosotros. Nació, tomó la naturaleza humana sin dejar de ser divino. Por eso, esas son algunas de las diferencias que tiene el Señor Jesús, porque Él vino ¿para qué nos dice ahí? Para ser nuestro sumo sacerdote, además de ser nuestro Salvador. Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados. ¿Por qué? Todos los sumos sacerdotes tenían que hacer eso, porque ellos eran humanos débiles y tenían la mancha del pecado, pero el Señor Jesús no nació así. Por eso es que Él puede ser nuestro Salvador, porque en Él no hubo pecado. Jesús dice no ofreció por sus pecados, sino solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Y ahí nos da versículos que podemos leer. Hebreos 4:15, Hebreos 7:26 al 28, para que veamos que Él vino a este mundo limpio para ser nuestro Salvador. También nos dice que en Hebreos dice que Jesús oró
al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Como nos dice allí en el verso 7, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿de qué está hablando allí? Dice que, allí nos dice, Hebreos dice que Jesús oró al que podía librarlo de la muerte y fue escuchado. Hebreos se refiere a la segunda muerte, de la cual Dios liberó a Jesús cuando lo resucitó. Ahí está en Hebreos 13:20. Recuerde que el Señor Jesús pagó nuestra deuda. Pagó con la segunda muerte. La muerte que conocemos, el Señor nos enseña que, y Él nos dice, es un sueño, es un dormir, de la cual vamos a despertar todos, justos e injustos, para recibir la paga, o vida eterna, o muerte eterna. Entonces el Señor Jesús, cuando Él muere, está recibiendo la segunda muerte, que es la que nosotros como pecadores merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él la pagó y como no había pecado en Él, la muerte no tenía señorío sobre Él. Y su Padre lo llamó de nuevo a la vida. Recuerde que es la humanidad de Jesús la que muere. Ahora veamos más. Hebreos también dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recordemos que el Hijo de Dios, el Verbo, tomó una naturaleza que nunca Él había tenido. Para poder redimir a la humanidad, Él tomó sobre sí la naturaleza humana. Y dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie. Todos obedecían a Él. Pero ahora, Él como humano, Él se hizo siervo. Y ahora Él tenía que obedecer. Y Él dice que por medio de los padecimientos, la humanidad de Él aprendió los sufrimientos. Y todo lo que padeció, todo lo hizo por amor a nosotros y para darnos ejemplo. Que si usted quiere vivir piamente, si usted quiere vivir en obediencia a Dios, va a haber una lucha tremenda con aquel que se siente el Señor y Dios de su vida, Satanás. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para romper esa cadena y que ahora usted y yo podamos ser libres y adorar a Dios, a nuestro Creador.
Sigue diciéndonos la lección: los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Para poder ser Él nuestro sacerdote, primeramente, Él tuvo que dejar el cielo, tomar nuestra naturaleza humana, vivir humanamente, obedeciendo a su Padre, poniendo en alto sus mandamientos. Luego, cargar con nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Tuvo que pasar antes de esos sufrimientos. Y además de eso, morir en la cruz. Todo eso es una parte esencial para que Él ahora sea nuestro sumo sacerdote. Sigue diciéndonos la lección: los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral o éticamente. Él era perfecto. Pero Él nos dice: ejemplo os he dado. Esto mismo va a pasar con ustedes. Pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Cuando dice yo he vencido al pecado, a Satanás, con la naturaleza humana. Por amor a ustedes, he venido a derrotar a aquel que ha tenido el señorío sobre ustedes, para que ahora ustedes, fijando los ojos en mí, puedan tener la capacidad, el poder de salir vencedores. Solamente con el poder de Cristo lo podremos hacer. Luego dice: los sufrimientos no lo hicieron misericordioso. Al contrario, Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso. Por eso tuvo compasión de nosotros. El sumo sacerdote debe de ser misericordioso. Una de las cualidades, de las 12 cualidades que enseña allí Hebreos, capítulo 5, del 1 al 4. Así es de que el Señor Jesús, Él por la eternidad, es misericordioso. Lo que Hebreos quiere decir es que fue a través de los sufrimientos que la realidad del amor fraternal de Jesús, la autenticidad de su naturaleza humana y la profundidad de su misión como representante de la humanidad a la voluntad del Padre, se expresaron y se revelaron verdaderamente. Así es de que el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, Él manifestó el grande amor de Dios por nosotros, mostrando su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y ahora también vemos que Él es misericordioso para con todos aquellos que se acercan a Él creyendo que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que intercede porque Él pagó mi deuda. Cuando dice fue perfeccionado, en el sentido de que sus sufrimientos lo calificaron para ser
nuestro sumo sacerdote, fue su vida de perfecta obediencia y luego su muerte en la cruz, lo que constituye la ofrenda de sacrificio que Jesús presentó ante el Padre por nosotros, como nuestro sumo sacerdote. Él, una vez y para siempre, se presentó delante de su Padre, ofreciendo su vida como el Cordero de Dios, y su Padre la aceptó, y Él no tiene que estar ofreciendo cada vez, cada día, Él solamente una vez, y no por sí mismo, sino por nosotros, los pecadores. Así que veamos qué nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Para el día de hoy, los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día, el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 413. Leemos del sumo sacerdote de Israel: llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Eso está en Éxodo 28-29. Qué bella y expresiva figura es esta del amor inmutable de Dios por su iglesia. Nuestro gran sumo sacerdote, de quien Aarón era un símbolo, lleva a su pueblo sobre su corazón. Cristo, como el gran sumo sacerdote, al hacer una perfecta expiación por el pecado, se destaca solo en divina majestad y gloria. Otros sumos sacerdotes eran solo símbolos, y cuando Él apareció, se desvaneció la necesidad de los servicios de ellos. Los seres humanos, sujetos a la tentación, recuerden que en las cortes celestiales tienen un sumo sacerdote que se conmueve con el sentimiento de sus debilidades, porque Él mismo fue tentado, así como lo son ellos. Eso está en A fin de conocerle, página 74. En los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia. Intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. Los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficiencia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos. Pero ella depende de uno que endosa todas las promesas. Nuestro asimiento de Él puede parecer débil, pero su amor es como el de un hermano mayor, mientras mantengamos nuestra unión con Él. Nadie podrá arrancarnos de su mano. Leo otra vez. Leo esto vez tras vez, por estar tan lleno de seguridad, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
Oh, qué Salvador tenemos. Un Salvador resucitado, uno que puede salvar a todo aquel que acude a Él. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 441. Así que, queridos hermanos, vemos las cualidades que tenía un sacerdote humano. Ahora, esas mismas cualidades las presentó nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él nos invita a nosotros a que también vivamos de esa misma manera, porque somos sus representantes hoy, aquí en la tierra. También nos enseña que tengamos presente y mantengamos nuestra vista, nuestro corazón, todo en Jesús. Abajo nos dice ahí en la lección, en Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio. ¿Qué te dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado? ¿Cómo debemos representar a Jesús? Leamos muchas veces hasta que entendamos y comprendamos Hebreos 5, del 1 al 4. Porque ahí está cómo debemos de relacionarnos con los demás. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.